Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mitorias. Hoy vamos a hablar de alienígenas ancestrales. No, querido amigo, pero si fuese esto History Channel seguramente le estaríamos diciendo que algún alienígena habló con alguno de esa época y lo ha hecho. En este caso me ha interesado mucho una nota que he leído en icapom.com. Pasen notas no solamente de historia, hay muy variado el contenido que tiene, pero en este caso, de un elemento que había leído, vio cuando usted lee y le pasa de largo, no por falta de, pero me ha quedado, ¿no? Y siempre me ha quedado en el tintero. Es el mecanismo de anticitera. Usted me dirá, ¿qué demonios es esto? Bueno, a ver, podríamos decir que esto es producto de dos grandes accidentes, el haber encontrado uno de los descubrimientos más grandes de la Grecia antigua. Tal vez sea uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque nos pone en proporción lo que realmente manejaban los griegos. Usted me dirá, bueno, si eran tan grandes los griegos, ¿por qué los invadieron los romanos? Bueno, porque eran más. No sé, pero bueno, por distintas cosas cayeron después los romanos, vinieron los bizantinos, cayeron los bizantinos, cayeron todos. Bueno. Después de estas caídas generales, vamos a ponernos más o menos en época, más o menos. A ver, el descubrimiento fue allá por el año 1900, principio del siglo XX, 1901, si no me equivoco, 1902. Hubo una tormenta grande y unos buscadores de esponjas, creo, no sé, alguien que buscaban ahí en el fondo, en el lecho del mar, cerca de la costa, o sea, no muy hondo, con los elementos. ¿Se acuerdan las películas o los dibujos de 2001, no, 20.000 leguas de viaje submarino? Bueno, en donde se ven los tipos con esos trajes gigantes de baja, bajaban ahí, con esos cosos pesados de plomo, bueno. Bajaban y bueno, estos tipos fueron a buscar. ¿Pero qué pasó? Encontraron... ¿Qué? Esponja, perdétela, ¿qué me importa las esponjas? Decía. Mirá lo que encontramos. Encontraron estatuas de un valor incalculable. Impresionante todo lo que se encontró ahí abajo. Ánforas, el ánfora es un tupper de cerámica. Para que tengan una idea. Ahí transportaban vino. Lamentamos que se haya perdido este vital líquido elemento, pero se ha perdido. Después, en los años 60 y pico, si no me equivoco, el conocido, podríamos decir, bueno, yo lo conozco porque el conocido Jean Cousteau hace una expedición y descubre más cosas todavía. Claro, habían pasado, acordemos que, si no me equivoco, Jean Cousteau, además de ser un explorador, un navegante, que esto y que el otro, creo que había sido uno de los que había diseñado el tubo de oxígeno para ir abajo a profundidades, si no me equivoco. Por lo menos estuvo en eso seguro. En fin, en algún momento hablaremos de muy interesante en su vida. Pero bueno, bajan y rescatan más cosas. Pero en la primera inversión, 1901, principio del siglo XX, encuentran un aparato todo desarmado. Claro, sacaron un montón de cosas, pero encuentran un aparato con 3, 4 pedacitos así todo tirado, ¿no? 3 pedazos grandes. Dice, subilo, no sé qué demonios será, que esto y que otro, no lo miran y ven engranajes. Se ven engranajes a simple vista y hay inscripciones. Bueno, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Bueno, pasan los años y el misterio de esto, que igual lo más interesante es lo que habían descubierto ellos según pensaban, que eran las esculturas, que esto que el otro, que están en los distintos museos. Hasta acá vamos. El aparato despierta interés allá por el 50, un tipo con la tecnología que tenía en esa época, le saca rayos X, entre el año 40 y 50, no me acuerdo. Usted sabe que este es un podcast, que las fechas exactas le damos cierta importancia, pero no. Pero los muchachos, el tipo este le saca una radiografía y empieza a mirar y trata de calcular qué demonios son eso. Y empieza a contar qué se le va por ocurrir, contar los dientes de los engranajes. Pero hay un tema acá, querido amigo.
Estamos hablando de hace muchos, 70, 80 años atrás, cuando empiezan todos estos descubrimientos. Los engranajes vienen muchísimo, se calcula que en el siglo XV, XVI empieza el tema de los engranajes de esa calidad. Si estamos hablando de un objeto de 2100 años, había un problema. Seguramente habían sido alienígenas ancestrales. Eso que andaban los exploradores marcianos, que habían venido y le habían dado esto. Bueno, ¿por qué? Se reconocían engranajes, pero de madera, de una calidad muy inferior en Roma, que se usaban para demarcamiento, para varias cosas, pero no eran de esta precisión. Esto era de bronce, si no me equivoco, una calidad muy, muy avanzada al estándar de ese año. Acá nos dice en la nota, ¿no? Consiste en un conjunto de engranajes de ruedas dentadas de bronce con signos e inscripciones astronómicas. Dialecto corintio-siracusano. Que esto, téngalo en cuenta. Téngalo en cuenta este nombre. Corintio, sobre todo, y Siracusa, téngalo en cuenta. Se cree que data del año 87 a.C., algunos dicen del 65, insistimos, año más, año menos antes de Cristo, no importa. No importa, pero bueno. Es uno de los primeros mecanismos de engranajes conocidos. Es el más antiguo. De engranaje de esa calidad es el más antiguo. Y se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. Se trata de un mecanismo que usa distintos engranajes, uno de 125, otro de 223 si no me equivoco, otro de 57, otro de 17, muchísimo, creo que hay más de 30 y pico o 40 y pico engranajes en este mecanismo, que el tamaño sería de una caja, como una notebook de ahora, mejor dicho, una notebook de principio del siglo XXI. O sea, no muy ultra fina que digamos, pero de ese tamaño, era portátil. Insistimos, ¿no? Acá en la nota te dicen que es del siglo XVII, o sea, en el siglo XVI recién se conoce esta tecnología. Muchos dicen que esta tecnología, el derroteo de esta tecnología, que no haya sido conocida hasta que llegaron por las invasiones moras a Europa, y recién ahí fueron conocidos el tema de los engranajes y todo, pero fue todo un viaje que ahora hablaremos de esto. A ver, como dijimos, nos encuentran vasijas, estatuas, joyas, monedas. Creo que se encontraron varias monedas, pero no sé si fueron en el descubrimiento de Coso de Jean Cousteau. Después encontraron como 16, 17 monedas, que también eso dató la época, con un error de 10 años, 12 años más o menos. Y el mecanismo de anticitera es un aparato lleno de ruedas dentadas, los engranajes, y que calculan con precisión milimétrica, pero a ver, con un error casi nulo, los tiempos de los eclipses, las fases lunares, posicionamiento de los planetas en cierto momento. Bueno, agarro el Google, sí, pero en esa época era todo mecánico. Hay variaciones. Hay un montón, se usaba calendario lunar, tenía anotaciones en calendario solar, había una variación de la luna sobre cada día. Busque, igual como siempre decimos, no, estos son podcasts que está bueno para que usted vea este tema y busque data. Hay un montón de data. Se habla, después hablaremos de quién supuestamente la creó. Nadie sabe quién la creó. A ver, nadie sabe. No tiene hecho en China o Made in Taiwán. No dice abajo, no hay un registro, un copyright, no hay nada de eso. Si había algo, lo ha devorado el tiempo. Se dice que esto, que era como el tamaño de una computadora, ya dijimos, no muy fina que digamos, marcaba, por un lado, estaba dentro de una caja de madera. Obviamente, estas maderas en ciertas condiciones, principalmente bajo el agua, se pudrió después de 2000 y pico de años. ¿Qué quiere? Uno se pudre de ver ciertas cosas. Imagínense una madera bajo el mar, ¿no? Bajo el agua. Se terminó pudriendo y eran dos lados. Por un lado estaba el tema de los eclipses, que esto y que el otro. Y vamos a hablar, a ver, esto llega hasta Babilonia. Bueno, a ver, la importancia que tenían los eclipses
en la antigüedad. Che, es el último eclipse del año, después dentro de 100 años, después te dicen, no, che, hay otro eclipse, y usted dice, ¿cuándo era? ¿No eran? Pasaron 100 años, bueno, no importa. Eso es lo que le dicen los informativos, usted saca, y de vez en cuando saca el cogote, o se mete en la computadora en YouTube y empieza a buscar información ahí, eclipse en vivo, en vez de abrir la ventana, ¿vio? Usted, eclipse en vivo. Es así. Bueno, la importancia que tenían estos eclipses, que en algunos, si no me equivoco, Babilonia, siglo después, la importancia era de que el rey abdicaba y venía un rey, se podría decir, suplente. Bueno, te me dirá, bueno, ¿qué pasa? Bueno, como no eran tratados con mucho gracia los eclipses en la antigüedad, siempre decían que venía acompañado de malas situaciones, pérdidas, malos augurios, podríamos decir. La tarotista amiga de su barrio le dirá, lo han ojeado. Bueno, así eran los... No se ría, porque a ver, si estamos en el siglo XXI y hay gente que lee todavía el horóscopo del diario, que lo hace un tipo que está dice, hoy, ¿qué puede ser? Hoy te conviene comer fruta. O sea, y vos vas y comes fruta. Así que no te rías. Igual, esta importancia que tenía en este reinado, con el tema del rey que había abdicado, se podría decir, le pasa el poder. ¿A quién elegían? A un preso. A un preso. ¿Cómo a un preso? Bueno, si está lleno de políticos que tendría que tener. No, es otra cosa. No importa. Meten a un preso. Pasa el eclipse, pasan los problemas, y a este rey sustituto le pegan una patada, lo revolean, y miren cómo es la cosa. Era dicho, que decían que era malo a un eclipse, bueno, después de dar una patada lo mataban. Así que para ese tipo era pésimo el eclipse. Uno lo dice así medio en broma, pero era así. Esa era la importancia que tenía. Los impuestos se pagaban con la luna creciente de no sé qué. Tenés que pagar esto, si no vamos y te rompemos todos los dientes. Y el ñato iba y fijaba, che, ¿cuánto falta para la luna? A ver, para que me voy a fijar en... A ver, tampoco era un aparato que todos los tenían. Imagínese usted tener una máquina que predice el futuro. Predice el movimiento de los astros. Si no me equivoco, en esa época habían 5 planetas. No es que habían nosotros, el ser humano, había descubierto 5 planetas. Los planetas siguen estando ahí. Es lo mismo que cuando Colón descubrió América. Para los europeos, los otros estaban descubiertos. Los aborígenes de acá, los nativos de acá de América, descubrieron a los europeos el mismo día. Decían, che, mira esto, qué raro, ¿no? Pero bueno. El mecanismo, como dijimos, estaba adelantado a su tiempo. Sea un luthier, se podría decir, creo que es un luthier inglés, si no me equivoco, tuvo casi 25 años para tratarse una reproducción y se asemejó bastante a esto, con lo que tenía ahí a mano, ¿no? Después hubo un grupo de matemáticos, astrónomos, han creado una máquina de rayos X específica, para que usted tenga una idea. No había tecnología para llegar a eso, tuvieron que crear una máquina específica para penetrar. Dijimos que habían sacado rayos X, pero con la tecnología de ese entonces, siglo XXI, le hacen esa fotografía, esos rayos X, le toman hace un rayo X envolvente y logran ver cosas que no habían visto antes. Logran captar con exactitud cuántos dientes había. Y esto de los dientes, los engranajes, es importante porque de eso estamos hablando, de este engranaje que se movía como si fuese una fonola, e iban haciendo los movimientos. Insisto, fíjese cuando hablamos de esto, que este aparato predecía acontecimientos que marcaban, supongamos, mañana la luna va a estar llena. A mí que me importa. Bueno, pero si usted tenga una invasión por la noche
y fíjese si le conviene ir con una luna llena que está iluminando todo, o póngase en esa época. No había nada, no había luz, no había cosas, no había nada, nada había. Entonces, saber esos acontecimientos con antelación ponía de manifiesto, a ver, cuando nosotros hablamos de Alan Turing, aquel que derrotó al código Enigma con su computadora, que hizo la primera computadora desarrollada en Gran Bretaña, estamos hablando del año 40 y moneda, con esta computadora logran descifrar la máquina Enigma. Imagínense, hace 2000 años retrocediendo en el tiempo y teniendo esa tecnología a su alcance de predecir ciertas condiciones y ciertos augurios. Y no eran que los antiguos eran muy cabuleros, o sea, que eran de personas que tenían muchas supersticiones. Eran otros tiempos. Por eso insisto, juzguemos desde esa época. Imagínense usted en una aldea, en la nada misma, en donde lo único que puede hacer es sobrevivir, vivir, ahí va el comercio, que venga un ñato con una cajita, mueve un coso y dice, bueno, dentro de tantos días va a haber un eclipse. Y usted lo va a ver como un ser mágico. No va a pensar todo el tiempo que pasó para lograr esa máquina. No le interesa. La máquina esta, insistimos, ¿no? Una de las grandes cosas que tenía este mecanismo era estar adelantado a su tiempo, muy adelantado a su tiempo. Acá nos dice, ¿no?, en la nota, según se cree, el mecanismo de Anticitera mostraba el movimiento de Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter. Entonces me da falta alguno, bueno, es lo que había en esa época. En el cielo nocturno, la posición del Sol, la Luna, las constelaciones, calculaba posibles eclipses lunares y solares y el color que tendrían. Pero usted póngase en la cabeza esto, moviendo una manivela, todo esto. Tenía dos calendarios, el solar como dijimos y el lunar, mostraba las fases de la luna y según parece permitía saber cuánto tiempo faltaba para los Juegos Olímpicos, de según no sé cuánto. No, ya no está más. No sé, Qatar, no sé, donde sean los Juegos Olímpicos. Es probable que este mecanismo, dice la nota, y estoy muy de acuerdo, no sea el único. Era un prototipo. No. Se venía trabajando en esto. Y acá tenemos algunos dicen que, Cicerón, el que hablaba mucho y muy bien en Roma, sí, porque yo, mire, fui el otro día y pesqué un pescado así grande, dice. Ese era Cicerón, ahí en el coso, hablando con la gente, ¿no? Cicerón expone claramente en sus escritos que solo 3 grandes sabios, y acá sí podemos decir sabios, de la antigüedad han fabricado este tipo de dispositivos. Tales de Mileto es uno. Después viene Arquímedes, el de Eureka, la gallina puso un huevo. Bueno. Y Posidonio, que es el que más se acerca a la época del naufragio. Pero acá tenemos que tener algo en cuenta. Arquímedes vivía, como dijimos, en Siracusa. Recordemos esto, recordemos lo que estábamos hablando de Siracusa, Siracusa, Sicilia, ¿no? Ahí vivió Arquímedes, que esto y que el otro más. Lo invaden los romanos, llegan ahí a las cosas que esto y que el otro, y el capo de los milicos dice, Marco Claudio Marcelo, el 210 más o menos, 214, 215 antes de Cristo, golpea la puerta. Sí, somos los romanos y venimos a invadir. Desde ya, el único que me deja vivo es Arquímedes. Claro, tuvo varios tiempos hasta que pudieran entrar, y entraron. El que daba Marcos Claudio Marcelo, alguno no lo habrá escuchado, porque un soldado, ¿no? Y acá está el grado de, se puede mostrar la brutalidad sobre, la fuerza sobre la sapiencia. Ve a un anciano en la playa haciendo círculo, ¿no? Dice,
vamos que nos tenemos que ir, le dice que esto y que el otro, y el otro no le dio ni 5 de corte. No sabemos por qué, pero estaba ahí, ¿vio? Y el soldado, ¿qué hace? ¡Pum! Lo pasa de huello. No sabemos qué pasó con el soldado. Calculo que si se habrá enterado le habrá hecho lo mismo. Pero bueno, no sabemos bien. Por la orden era no tocar justo a esta mente, porque en algún momento hablaremos de Arquímedes, pues es realmente impresionante. Hay muchos mitos sobre Arquímedes, tal vez muchos sean mitos nada más, pero no podemos negar su legado en la historia, ¿no? Hay varios. Tendremos que hablar de la época de grandes avances, hasta la máquina de vapor en la época griega, en la Grecia clásica. Así que bueno, esta persona lleva 2 objetos a su casa. Este general lleva de vista el mismo Cicerón, este que venía hablando, ¿no? que el que había pescado ese pez tan grande, se va a la casa de, no sé si el nieto, no sé quién, nieto debe ser, por los tiempos, calculación, nieto o bisnieto, de este tipo, de Marco Claudio Marcelo. Y ve uno de los objetos. Y, a ver, él dice que este objeto, y hace una descripción, yo no la traté de buscar por varios lados, lo he encontrado, pero está en video, hay que hacer la traducción, demasiado complicado, búsquelo. En definitiva lo que decía era que tenía en sus manos un instrumento que podía medir con exactitud dónde iba a salir la luna, bla, 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 el sol, bla, 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 los planetas, bla, bla, bla. Estaba hablando de este elemento, por eso insistimos, tal vez este sea uno de los, no el único, sino uno de los elementos que después se basaron en otros. En Posidonio tal vez hizo algo más chico, por ahí el que había hecho Arquímedes era más grande, pero independientemente de esto, se lo pone al mismísimo Arquímedes como descubridor de esto, o por lo menos que ayudó a esto. El paso cae el Imperio Romano, se va hacia el bizantino, llega en la parte de los árabes, llega a Medio Oriente, llega a Medio Oriente y a través, como dijimos, la invasión de los moros llega hasta Europa, muchísimos siglos después. Como tantas otras cosas, ¿no? Que esto después lo vamos a ver reflejado en muchos elementos de precisión como relojes. Los relojes, si usted abría los relojes hace unos varios años atrás, eran con mecanismos dentados, que esto y que el otro, muy similares a esto, pero con otra función. Podríamos decir que era un reloj astral, ¿no? Sin irnos a la parte esotérica. Así que bueno, la verdad, muy interesante, muy disparador este artículo. Lo recomiendo, voy a dejar el link para que pasen y lo vean, de Capón. La verdad, muy buena página, muy interesante lo que se habla. El otro día habían sacado, nosotros lo hemos sacado ya, y lamento porque me hubiese gustado también el libro de los muertos. Se habló en uno de los capítulos del libro de los muertos, está muy bueno. Insisto, ¿no? Todo esto tiene que ser disparador, esta página lo mismo, son como disparadores. ¿Te gusta este tema? Buscás mucha data. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo leí esto y tuve que empezar a buscar toda data vieja que había leído, que esto y que lo otro, para hacer este podcast. Y este podcast yo espero que usted haga lo mismo. No se quede sentado con lo que yo le dije, nada más. No, es algo que estamos hablando de que ya en esa época podían. Hay todo un tema del ciclo de los 8 años que tienen ciertos nombres y que se repiten pero hay que calcular eso y ponerlo en una caja del tamaño de una notebook hace 2100 años atrás. Ese es el mérito de estas personas, y digo personas porque si no va a venir alguno y me va a decir que eran astronautas de otros pueblos. No, el ser humano ha logrado muchas cosas grandes y que tal vez se hayan perdido en el tiempo, como la máquina de jugar, que algún día hablaremos de la máquina de jugar ajedrez, que no le pudo ganar a nadie, decía que había un enano adentro,
miraba abajo, no había nada, una persona lo recreó, bueno, no importa. Todo eso se ha perdido en el tiempo, lo cual que no signifique que no se puede hacer, no nos da la cabeza a nosotros, porque ya damos por concebido ciertas cosas. Y este instrumento nos viene a dar por la cara que qué tan avanzado pensábamos que nosotros estábamos. Nos viene a dar en la cara. Imagínense este instrumento funcionando hace 400 años, 500 años cuando vino Colón. Y sí, hasta en esa época hubiese sido avanzado. Esa es la magnitud de este instrumento. Tal vez, insisto, el descubrimiento científico más importante de la cultura griega. De la cultura griega. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, que busquen data, busquen, que es muy interesante. Hay muchísimos documentales en internet, podés encontrar muchísima bibliografía también. Busquen porque es muy, muy interesante y ver la capacidad del ser humano para hacer cosas que pensamos ciencia ficción. Nos vemos en otro momento. Nos retiramos diciendo larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.